buenos días, ¿cómo estáis? Vamos con el tercer texto gnóstico, iba a decir hereje, pero no, bueno, para algunos sí, titulado La Sofía, Sabiduría de Jesucristo. De estos tres textos que hemos hecho, el Evangelio de María, María Magdalena, el Evangelio de Juan y el Sofía de Cristo, Sofía. Voy a hacer uno más que es interesantísimo porque es más antiguo que los anteriores, que están catalogados más o menos sobre el segundo siglo después de Cristo, pero hay uno que se titula Didache, se escribe Didache, pero no se pronuncia Didache, se pronuncia Didache, la enseñanza de los 12 apóstoles, que es del año 50 después de Cristo. Y es relevante porque junto con el que voy a leer ahora, la Sofía de Jesucristo, Sabiduría de Jesucristo, puede ser, dicen algunos, que incluya el verdadero mensaje de Cristo. Todo esto lo tomáis como queráis tomarlo. Me interesa porque por la cercanía a ese momento de Cristo, que muere a los 33 años, con lo cual, si el texto que acabo de nombrar, el Didache, se cree que el año 50 es 28 años, 28 años después de la muerte de Cristo, 27, o un poquito menos, con lo cual muy cercano. Por lo tanto es interesante, y el hecho de que no lo acepte la Iglesia Católica como textos de verdad, pues me gusta más. Este texto también se encontró, la Sofía, Sabiduría de Jesucristo, en Nag Hammadi. Este texto pertenece o está incluido en lo que se conoce como el Código de Berlín, que sabéis que se descubrió en 1896 en el Cairo y que lo compró un alemán y se lo llevó para Alemania. Supuestamente este texto que vamos a leer ahora, tiene grabado, escrito, los mensajes, los dichos de Jesús. Y como es tan reciente, a su muerte, es decir, en el primer siglo, se cree que sobre el año 50 son de tremenda importancia. En el texto, que son una serie de preguntas, se habla de los dioses, de los ángeles, del universo, de la verdad metafísica, del infinito. Se habla de la vanidad y la futilidad de la búsqueda de Dios, cómo encontrar la verdad a través de la negación, el origen del tiempo, cómo despertarnos, la palabra awake, despierta, cómo empezó todo, el conocimiento en la humanidad, qué posición, qué postura adoptó Jesús, la identidad de Jesús, cómo conecta el espíritu con lo material. Una pregunta acerca de el número de espíritus, lo inmortal, lo no material. ¿Cuál fue el origen de la humanidad y cuál es su misión? ¿Por qué estamos aquí? Así que dicho esto, vamos a comenzar con este tercer texto apócrifo, la Sofía, Sabiduría de Jesucristo. Después de resucitar entre los muertos, sus 12 discípulos y 7 mujeres continuaron siendo sus seguidores. Ya veis la sorpresita, 7 mujeres y 12 discípulos. Y fueron a Galilea, a la montaña llamada Adivinación y Alegría. Cuando se juntaron y se quedaron perplejos sobre la realidad subyacente del universo y el plan y la santa providencia y el poder de las autoridades, y sobre todo lo que el Salvador está haciendo con ellos en el secreto del plan sagrado, empezaron a quedarse con la boca abierta. El Salvador apareció, no en su forma anterior, sino como espíritu invisible, y su forma recordaba un gran ángel de luz.
Pero ¿a qué se asemejaba? Imposible describirlo. Ninguna carne mortal parecía sostenerla, sino solo una carne perfecta y pura, como la que para nosotros se había conservado en Galilea, sobre el monte llamado de los Olivos. Y él dijo: la paz sea con vosotros, mi paz os doy. Y todos se maravillaron y tuvieron miedo. El Salvador se rió y les dijo: ¿en qué estáis pensando? ¿Estáis perplejos? ¿Qué estáis buscando? Felipe dijo: la realidad subyacente del universo y su plan. Pensar por un momento que esta conversación, este texto está escrito año 50. A lo que el Salvador contestó: tenedlo presente, todos los hombres nacidos sobre la tierra desde la creación del mundo hasta ahora son polvo. Buscan a Dios. ¿Qué es? ¿A qué se parece? Y no lo han encontrado. Ahora bien, los más sabios entre ellos han especulado por el orden del mundo y su movimiento, pero su especulación no ha alcanzado la verdad. Ayer hice un vídeo audio, Vibración Cuántica del Día, en la que hablé acerca de esto. Hablé a través de un texto que es de Krishnamurti. En el pensamiento, en el intelecto, el ser humano no ha encontrado nada que nos ha hecho ser más felices, por mucho que diga la ciencia, que la ciencia ha ayudado muchísimo, de acuerdo, pero el dolor persiste y se agranda. Es más, vivimos más con más enfermedades. Unas cosas interesantes que una amiga me hizo una aclaración buenísima. O quizá vivimos más o quieren que vivamos más para consumir más. Sí, porque sin consumo nos vamos al garete. Ya que se dice que el ordenamiento está dirigido de tres maneras por todos los filósofos y por lo tanto no están de acuerdo. Para algunos de ellos, está hablando Cristo, el mundo está dirigido por sí mismo. Otros, que es la providencia que lo dirige. Otros, que es el destino. Pero no es ninguno de estos, repito, dice Cristo. Para algunos de ellos, de los humanos, el mundo está dirigido por sí mismo. Ellos mismos lo dirigen. Para otros es la providencia quien lo dirige. Para otros el destino. Pero no es ninguno de estos. Reitero, de las tres hipótesis que acabo de mencionar, ninguna está cerca de la verdad, pues son juicios humanos. Pero yo, que vine de la luz infinita, estoy aquí, porque conozco su luz, para poder hablarles acerca de la naturaleza precisa de la verdad, porque todo lo que de sí mismo procede es vida corrompida, hecha de sí mismo. La providencia no contiene en sí misma la sabiduría, y lo inevitable no puede discernirse. Pero a vosotros os es dado a conocer, y quien quiera que sea digno de conocimiento lo recibirá. Quien no haya sido engendrado por las semillas de un frotamiento inmundo, sino por el primero que fue enviado, porque es un inmortal en medio de los hombres mortales. Mateo le dijo: Señor, nadie puede encontrar la verdad sino por medio de ti, por lo tanto enséñanos la verdad. El Salvador dijo: el que es, soy el que soy, es decir, Él es Él. Es inefable. Ningún principio lo conocía, ni autoridad, ni sujeción, ni ninguna criatura desde la fundación del mundo hasta ahora, excepto Él mismo, y cualquiera quien quiera hacer revelación a través de Él, que procede de la primera luz. A partir de ahora soy el gran Salvador, porque Él es inmortal y eterno. Ahora Él es eterno, no tiene nacimiento, porque todo lo que tiene nacimiento perecerá. La parte que nos cuesta entender a todos, que es una disociación, es la de ver a Cristo, en este caso, porque es Cristo, hablamos de Cristo, todo el rato como un ser humano que ha trascendido. Y Cristo, cuando habla de Él, no de Él mismo, sino de lo superior, del todo, no está hablando de un ser humano en particular. No le está diciendo a los seres humanos: vosotros sois los únicos del mundo universal donde todo pasa por vosotros. No nos está diciendo eso, pero nosotros entendemos todo el rato eso porque somos antropocéntricos y queremos verlo así. Nos cuesta mucho y es normal verlo así. Pero esto mismo está explicado, muy parecido además, en Krishnamurti y en tantos otros hindúes, y alguno más que otro. No son figuras, no son nombres, Gabriel, Arcángel, que puede ser que existan y que los veamos y que hablemos con ellos y nos aparezcan, pero es, en mi opinión, una adaptación a nuestra cultura hasta que trascendemos con la mente y vayamos a la no mente.
Sigue. Él es inengendrado, sin principio, porque todos los que tienen un comienzo tienen un fin. Nadie tiene autoridad sobre él, ya que no tiene nombre. Pues quien tiene un nombre es criatura de otro. No podría, pues, ser nombrado. Fijaros qué palabra más magnífica. Quien tiene un nombre es criatura de otro. Alguien se lo ha dado. El que da tiene poder. El que etiqueta condiciona. Lo que dice Krishnamurti, un árbol no es un árbol, el concepto que tú tienes de árbol. La ciencia esto ni se lo plantea. Nos dice que estamos chalaos. Continúa Cristo. No podría, pues, ser nombrado. No tiene forma humana, pues quien tiene forma humana es criatura de otro. Y solo a sí mismo se parece, no a algo, sea ello lo que fuere, que hayáis alguna vez visto o percibido. Una semejanza extraña tiene, muy superior a todo y superior al universo. Mira para todos los lados y se ve a sí mismo de él mismo. Como no tiene límites, es inasible, o sea, no lo puedes agarrar. Imperecedero, pues que no tiene par. Inmutable, infalible, eterno, bendito. Como no es conocido, siempre conoce. Es inmenso, indescriptible, perfecto, pues que no tiene defectos, bendito por toda la eternidad, y es llamado el Padre del Universo. Felipe dijo entonces: ¿Cómo pues, Señor, fue revelado a los perfectos? Y el perfecto Salvador le contestó: antes de que fuera revelado nada de lo que apareció, en él estaban ya la grandeza y la autoridad, puesto que él engloba la totalidad de todo, mientras que nada le engloba a él. Porque todo él es espíritu, él es pensado y pensante, reflexión, razón y poder, poderes todos equivalentes, poderes que son la fuerza de la totalidad y cuya prolongación del principio al fin estaba ya en su presencia, la del Padre increado y sin límites. A lo que Tomás dijo: Señor y Salvador, ¿por qué esos poderes han venido a ser? ¿Y por qué se han manifestado? El perfecto Salvador le respondió: he venido del uno sin límites para poder instruiros de todo. El Espíritu, que era un genitor, tenía poder de engendrar y dar forma. Por eso la rica abundancia que contenía ha podido ser revelada. Gracias a su misericordia y a su amor, desea llevar al fruto por sí mismo, para así no gozar solo de su bendición y que otros espíritus de la inquebrantable generación puedan producir cuerpos y frutos, gloria y honor en su inmarcesible e infinita gracia. Así, su bendición podrá manifestarse por el Dios autoengendrado, el Padre de todo lo que es imperecedero y de lo que todavía podría venir, pero lo que ha aparecido aún no ha llegado. Mientras tanto, grande es la diferencia con lo imperecedero. Y él exclamó: quien tenga oídos para oír, hablar de cosas infinitas, que oiga. Y siguió diciendo: es a los despiertos a quien me dirijo. Y continuó: todas las cosas surgidas de lo que es perecedero perecerán, pues que de lo perecedero surgieron. Y todo lo que ha sido de lo imperecedero no perecerá, sino que será imperecedero, pues que de lo imperecedero procede. De ahí el extravío de tantas gentes, las cuales murieron por no haber reconocido esta diferencia. Y María habló: ¿cómo podremos entonces saber esas cosas, Señor? El Señor respondió: id de las cosas no aparentes hacia la culminación de las que se han manifestado, y en ese camino de vuestro pensamiento se os revelará cómo la creencia en aquellas cosas no manifestadas surgió en las que sí lo fueron, las que son del Padre increado. Atentos, porque nos dice ir de lo no manifestado, repito, ir de las cosas no aparentes hacia la culminación de las que se han manifestado, de lo que no vemos a lo que vemos. Muy cuántico, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga. El Maestro del Universo no solo es llamado Padre, sino Padre primordial. Él es origen de lo que debe ser revelado. Es el Padre primordial, que no tuvo principio y que se ve a él mismo en sí mismo como en un espejo. Se ha manifestado como igual a sí mismo. Pero esa semejanza la ha expresado como Dios Padre a través de sí mismo, confrontándose con quienes estaban confrontados. Él, que ante todo era el Padre increado. Pues la misma edad tiene que la luz, que desde antes de ser vista existe, pero cuyo poder no iguala al suyo. Ahí podemos preguntarnos, hacernos preguntas, bueno, como la del universo, ¿cómo es? ¿Es infinito? ¿Cuándo surgió la luz?
En algún momento tuvo que surgir la luz, una luz, de donde surgió la primera luz. Mas después aparecieron multitud, y cuando digo luz real, no digo luz de espíritus, luz. Mas después aparecieron multitud de cosas finitas engendradas, todas iguales en edad y poder, constantemente glorificadas. Su especie se llama la generación sin reino, y es a través de ella como vosotros mismos os habéis manifestado entre los hombres. Y toda esa multitud sobre la que no hay reino se llama la de los hijos del Padre increado, Dios, Salvador, Hijo de Dios. Ellos son a semejanza vuestra, pero Él es incognoscible, Él es pleno de imperecedera gloria y de inefable gozo. Todos en Él descansan, todos se regocijan en el inefable gozo de su inalterable esplendor e inmenso júbilo. Nunca hasta ahora un mensaje así fue oído o conocido entre los eones y sus mundos. Mateo le preguntó: Señor y Salvador, ¿cómo se le manifestó la humanidad? Y el perfecto Salvador le respondió: debéis saber que quien se manifestó antes del universo sin fin es quien por sí mismo ha creído, quien a sí mismo se ha construido, el Padre pleno de radiante e inefable luz. Repito, debéis saber que quien se manifestó antes del universo sin fin es quien por sí mismo ha creído, quien a sí mismo se ha construido. En el principio decidió que su imagen se convirtiera en una gran potencia. Y el principio de esta luz se manifestó inmediatamente como un hombre inmortal y andrógino. Y gracias a este hombre inmortal y andrógino, ellos podrán asegurar su salvación y despertarse del olvido por el intercesor que les fue enviado y que está con vosotros hasta el final de la pobreza de los bandidos. Y su consorte es la gran Sofía, destinada desde los orígenes a ser en él como una sicigia, gracias al Padre autoengendrado y salido del hombre inmortal, el primero en haberse manifestado en la divinidad del reino, porque el Padre, llamado el hombre, el Padre por sí mismo lo ha revelado. Ha creado por sí mismo un gran eón, denominado Ogdoado, a la medida de su grandeza. Una gran autoridad le fue otorgada y reina sobre la creación de la pobreza. Crea por sí mismo dioses, ángeles y arcángeles, miríadas innumerables, para que les sirvan de escolta, hechos de esa luz y del espíritu 3 veces varón, que es el del Sofía, su consorte. Que de ese Dios ha surgido la divinidad y el reino. De ahí que fuera llamado Dios de dioses, Rey de reyes. Por eso, quienes vengan al ser después de estos podrán creer en él a través de este hombre primordial. En sí mismo porta su voluntad única, su solo pensamiento, que como él es también reflexión, meditación, razón y poder, todo lo cual es inmortal y perfecto. Por su imperecedero carácter son iguales entre sí, pero en relación al poder son diferentes, con la misma diferencia que hay entre un padre y un hijo, entre un hijo y un pensamiento, entre un pensamiento y los demás. Como antes he dicho, entre todas las cosas creadas, la primera es la unidad. El texto, como muchos textos que hemos tratado aquí, tiene esta parte última que acabo de leer, que es un poco complicada de entender. Es complicadísima. Yo la he leído muchas veces, trato de rescatar algo, no llego a rescatar nada. Y otras cosas del texto, como las que he hablado, sí. De esta, no. La forma, el origen, me quedo en un estado de escuchar sin recibir nada más. Esta última frase que acabo de decir sí que es interesante. Como antes he dicho, entre todas las cosas creadas, la primera es la unidad. Y de todo lo que queda, lo que ha aparecido como totalidad ha sido revelado por su poder. Y todo lo hecho ha sido por lo que había sido creado, lo que fue nombrado, por lo que se había recibido una forma. Y así nacieron las diferencias entre los no engendrados del principio al fin. Y entonces Bartolomé le preguntó: ¿por qué pues en el Evangelio fue llamado hombre e hijo de hombre? ¿De quién entonces es este hijo? Aquel que es santo le contestó. Jesucristo le contesta: deberás saber que el hombre primordial es llamado génitor, la inteligencia totalmente comprendida en sí misma. Y ese hombre ha meditado con la gran Sofía, su consorte, y ha declarado primogénito a su hijo andrógino.
Su nombre masculino es el del primer genitor hijo de Dios. Su nombre femenino es Sofía, primera generadora, madre del universo. Algunos la llaman amor. Ahora, el primogénito es llamado Cristo. Como recibe la autoridad de su Padre a partir de la luz y del Espíritu, ha creado una innumerable multitud de ángeles para ser escoltado por ellos. Sus discípulos le dijeron: Señor, el que es llamado hombre nos ha hecho revelaciones sobre esta cuestión, tantas que también nosotros conocemos ahora exactamente su gloria. El perfecto Salvador respondió: quien tenga oídos para oír, que oiga. El Padre, el primer genitor, es llamado Adán, ojo de la luz, porque de la brillante luz ha salido con sus santos ángeles inefables y sin sombra, los cuales se regocijan en un perpetuo júbilo de la reflexión que han recibido de su Padre. Ahí reside el reino todo el Hijo del Hombre, el que es llamado Hijo de Dios. Ahí reina un gozo inefable y sin sombra, un perpetuo júbilo, pues todos se regocijan ahí de su imperecedera gloria, inaudita hasta ahora y no revelada a los eones por venir después de ellos y sus mundos. Del autoengendrado procedo y de la luz primordial y sin fin, por eso puedo revelaros todas las cosas. Sus discípulos insistieron. De nuevo estamos en una fase, yo no sé qué decir. Lo leo porque lo quiero leer, porque el texto lo incluye, pero no sé qué decir. Sus discípulos insistieron: dinos claramente cómo cayeron de esas cosas invisibles de la inmortalidad al mundo, puesto que en él mueren. El perfecto Salvador contestó: el Hijo del Hombre, de acuerdo con Sofía, su consorte, hizo aparecer una gran luz andrógina, llamada por su nombre masculino Salvador, genitor del todo, y por su nombre femenino Sofía, generadora del todo. Algunos la llaman Pistis. Todos los llegados a este mundo, como una gota de dicha luz, fueron enviados por él a los dominios del Todopoderoso para ser protegidos por él, y el vínculo del olvido los retuvo, de forma que por ella conocen la materia, todo ese mundo de pobreza, su vanidad, su ceguera y su ignorancia, por haberse dado él mismo un nombre. Mas yo procedo de los lugares de arriba por voluntad de la gran luz, ya que me he liberado de este vínculo, liberado del vínculo de la materia. ¿Qué es lo que hacemos en este canal todo el tiempo? Un intento, claro, un intento. El apego, porque estás en el mundo, estamos en el mundo terrenal, pero lo que nos falta despertar es la mente, el uso de la mente, la parte espiritual, entenderla, el proceso, la vibración cuántica, la onda, la unidad del todo. Mas yo procedo de los lugares de arriba por voluntad de la luz, yo que me he liberado de este vínculo, el vínculo de la vanidad, de la ceguera, de la materia. Yo he acabado tajantemente con los negocios de los bandidos. Yo, sobre todo, he estimulado esta gota enviada del seno de Sofía, de manera que, gracias a mí, puede llevar mucho fruto, pueda perfeccionarse, no fallar, sino estar preservada por mí, el gran Salvador, con objeto de que su gloria pueda revelarse y Sofía pueda también justificarse de esa carencia, para que sus hijos no resulten a su vez imperfectos, sino que puedan lograr los honores y la gloria y ascender hacia el Padre, conocer las palabras de la luz total. Y vosotros habéis sido enviados por el Hijo, que ha sido enviado para que podáis recibir la luz y preservaros del olvido de las autoridades, y no vuelva a aparecer así, por vuestra causa, el impuro frotamiento que viene del espantoso fuego surgido de la parte carnal de tu ser, de su ser. Aplastad, pues, sus intenciones maliciosas. Entonces Tomás le dijo: Señor y Salvador, ¿cuántos eones hay para vigilar los cielos? El perfecto Salvador respondió: te felicito por tu pregunta sobre los grandes eones, pues tú tienes raíces en las cosas sin ataduras. Y cuando esas cosas sobre las que he hablado se manifestaron, el Padre autoengendrado comenzó por crear 12 eones para su sucesión y 12 ángeles, ángeles perfectos y buenos. A través de ellos se reveló lo que en la mujer es imperfección. Todos dijeron entonces: ¿cuántos eones han surgido de las ilimitadas moradas de los inmortales? El perfecto Salvador respondió: quien tenga oídos para oír, que oiga. El primer eón es el del Hijo del Hombre, el llamado Salvador, el que ha sido revelado, el que ha sido llamado primer genitor. El segundo eón es el del hombre, que ha sido llamado Adán, el ojo de la luz, el que rodea a ambos
es ese eón sobre el que nada reina, el de la divina e inmensa eternidad, el eón autoengendrado de los eones que están en él, el de los inmortales de que antes os he hablado, el que está por encima del séptimo revelado por Sofía, la cual es el primer eón. Pero él, el hombre inmortal, ha revelado eones, potencias y reinos, otorgando a todos quienes reveló el poder de realizar deseos hasta los últimos tiempos antes del caos, pues entre ellos se han entendido. Y toda grandeza ha revelado, incluso por el Espíritu, multitud de luces gloriosas e innumerables, las elegías desde el origen, es decir, el primer eón y el segundo y el tercero. El primero fue llamado unidad y reposo, y cada uno de ellos tiene su nombre, pues han sido denominados la asamblea de los tres eones, entre la innumerable multitud que de una vez apareció, y una multitud le ha revelado. Mas, como estas multitudes se han unido realizando una unidad, se les llamó Asamblea de la Octava, que se ha revelado andrógina y en parte ha sido denominada como varón y en parte como hembra. El varón ha sido denominado Asamblea, mientras que la hembra ha sido denominada Vida, para que así aparezca que la vida de todos los eones han salido de una mujer. Y cada uno de esos nombres, desde el origen, sería recibido, pues por su placer y pensamiento las primeras potencias que se manifestaron fueron llamadas dioses, y por su sabiduría los dioses de los dioses revelaron los dioses, por su sabiduría revelaron señores, y los señores de los señores revelaron por sus pensamientos señores, y por su poder revelaron arcángeles, por su palabra los arcángeles revelaron ángeles, y por estos se revelaron semejanzas con sus estructuras y sus formas, y un nombre para todos los eones y sus mundos. Y los inmortales que acabo de escribir reciben la autoridad del hombre inmortal y de Sofía, su pareja, llamada Silencio, pues su grandeza se ha cumplido reflexionando y en total mutismo. Porque los imperecederos, desde el momento mismo en que pudieron, crearon cada uno para sí un gran reino en el Ogdoado, y tronos, y templos, y firmamentos a la medida de su grandeza, pues todos salieron de la voluntad de la Madre del Universo. Entonces los santos apóstoles le dijeron: Señor y Salvador, háblanos de los que están en los eones, queremos saber sobre ellos. El perfecto Salvador dijo: sobre todo aquello que me preguntéis, yo os responderé. Han creado por sí mismos ejércitos de ángeles, innumerables miríadas para su escolta y su gloria. Han creado espíritus vírgenes de inefable luz y sin sombra, pues en ellos no reside ni la enfermedad ni la debilidad, sino solo la voluntad. Así pues, a los eones se añadirían rápidamente los cielos y el firmamento a la gloria del hombre inmortal y de Sofía, su consorte. Y allí cada eón, cada mundo y los sucesivos recibieron el modelo con arreglo al cual fueron creados a semejanza de los cielos del caos y de sus mundos. Y después de la revelación del caos, todo les regocijó con inefable alegría, con indecible júbilo, en la luz que brilla sin sombra, por su inmarcesible gloria y esa inmensa paz de la que es imposible y resulta hablar. Mas todas esas cosas que acabo de deciros las he dicho de tal forma que podáis brillar en esta luz aún más que ellos. María le dijo entonces: Señor, ¿de dónde proceden tus discípulos? ¿A dónde se encaminan? ¿Qué deberán hacer aquí? El perfecto Salvador les contestó: deberás saber que Sofía, la madre del universo y la consorte, quiso traer a estos a la existencia sola, sin la participación de cónyuge varón, pero por voluntad del Padre del universo, para que su inimaginable bondad pudiera revelarse, creó una cortina entre los inmortales y los que después de ellos vinieron, de manera que su consecuencia pudiera seguir cada eón y el caos, de suerte que la mujer puede vivir pese a sus imperfecciones, que pueda existir aunque el error lo combata. Esa cortina es el espíritu. Como ya he dicho, de los eones de agua sobre las radiaciones de la luz, una gota resbaló, una gota de luz, y del espíritu fluyó a las regiones bajas de la omnipotencia del caos, para que puedan verse las formas modeladas a partir de esa gota, pues esto constituye un acto de acusación contra él, el primer génitor, el que es llamado Jaldabaoth. Y esta gota ha revelado las formas modeladas por el Espíritu, dándoles con su hálito un alma viva, pues se había enfriado y caído con la ignorancia del alma. Reanimada por el soplo de la gran luz del varón, y cuando Adán comenzó a pensar,
ese ser inmortal, cuando el soplo respiró en él, nombró a todos los que en el mundo del caos son y a todas las cosas que en él se encuentran. Pero estos, cuando fueron objeto de la voluntad de Sofía, la madre, de manera que el hombre inmortal pudiese vestirse con las ropas propias de la tierra, acusados de haberse apoderado del hálito de ese soplo, fueron condenados como si se tratara de bandidos, mas, como solo el psiquismo era, no fue capaz de tomar para él ese poder, en tanto no se cumpliera el número del caos y no llegara el tiempo fijado por el gran ángel. De nuevo, un pequeño ejercicio. Es complejo de entender, algunos pueden decir hasta que es una castaña, algunos podemos leerlo, es decir, a veces habla del andrógino, a veces habla de la mujer, el pecado, no sé qué. Es bastante complejo de entender, yo no me siento capacitado de entenderlo. Extraigo algunas poquitas cosas de ahí, algunas poquitas cosas y hasta encuentro las asociaciones con textos más modernos o más o menos antiguos. Me imagino que tendría en la cabeza este elemento que escribió esto. ¿Quién fue? Obviamente no creo que fuera Cristo, porque sí está tratado como alguien que está presente y que escucha esa aparición. Siempre, y es una pregunta que siempre me he hecho, y de hecho es lo que trato de hacer todo el tiempo aquí, es de desvelar. A veces es complejo porque el ser humano, no sé por qué razón, que es hermosa y creativa, como es la del simbolismo, necesita recrear estas cosas de manera tan complicada para entender. A ver, cada día te pones a buscar y vas encontrando significados de las cosas, el mentalismo, el principio del mentalismo, la energía, la vibración, el silencio, todo eso que yo creo que poco a poco muchos de nosotros lo estamos descubriendo, muchísimos de nosotros, y lo conocemos y lo vemos, visiones, ver lo que no vemos como realidad. Hablar con la conciencia, con ángeles, con todo, ¿de acuerdo? Y aún así nos encontramos todavía con textos que son tan difíciles, tan sin sentido, en el sentido de que no le encontramos sentido, porque nos falta algo que es información. Por eso, a mí me gusta siempre recurrir a algo de lo que he hablado aquí. No importa el conocimiento, no importa lo que hayamos leído, no importa lo que hayamos hecho, en la sencillez del silencio está todo. Por eso tenemos incluso, hasta que hemos leído este texto, lo leemos, yo es la cuarta vez que lo leo, salirnos de ello, porque en ese silencio está todo. Esto es lo que creo, sinceramente, y esto está al alcance de todos nosotros, todo el tiempo. Dicho esto, vamos ya al final. Tal es mi revelación del nombre a quien es perfecto y de la voluntad de la Madre de los Santos Ángeles, para que así, la multitud masculina, femenina, pueda aquí cumplirse, de manera que quienes no tienen límites pueden manifestarse en todos los eones, como asimismo los que habrán de llegar a la indecible generosidad del gran Espíritu visible, y para que todos puedan recibir de su bondad y generosidad ese descanso que ningún reino supera. Vengo del único y he sido enviado para revelaros al que, por la suficiencia del primogénito y de sus ángeles, es desde los comienzos único. Pues dioses se titulan a sí mismos, y he venido a librarles de su ceguera, para poder hablar a todos de la divinidad que trasciende al todo. Así pues, pisotead sus tumbas, humillad su providencia, romped su yugo y tomad el mío, como hijos de la luz, y para que podáis pisotear su poder, os he dado autoridad sobre todas las cosas. Tales fueron las palabras que el Salvador bendito pronunció. Después desapareció de su vista, de la vista de los apóstoles, 7 apóstoles, 7 mujeres, y a partir de ese día todos los discípulos sintieron gran gozo e indecible alegría y se lanzaron a predicar el Evangelio de Dios eterno del imperecedero Espíritu. Amén. Bueno,
No sé qué deciros. Sinceramente, hay algunos extractos que me parecen súper interesantes, hay otros que son súper complejos. Lo importante, por lo menos, es poder extraer, saber que este texto existe, que es real, que lo tenéis online, gratis, que lo podéis leer. Y que igual que hemos leído y tratamos otros textos de otros budistas, yo qué sé, zen, gnósticos, lo que queráis, pues ¿por qué no tratar esto? Ver la complejidad de pensamiento del ser humano en esa época ya. Pensar que esto puede ser real o no puede ser real, no importa. Lo importante es extraer un cierto mensaje de ahí. Y de nuevo, para mí lo importante es lo que acabo de decir hace unos segundos. El silencio, todo está en nosotros, no importan los nombres. No importan los nombres. Y algo que se repite todo el tiempo, que es en la unidad. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día y hasta mañana. Chao.